Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré de busca primero el reino de Dios. Antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque es a través de Él que tú nos has traído a tu reino de paz, de gozo, tu reino de justicia. A ti sea dada la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Enséñanos, edifícanos, consólanos, exhórtanos con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, se dirige a sus discípulos. Y a ellos son las palabras de que son bienaventurados, que son muy felices, porque tienen la necesidad de Dios. Saben que son pobres de espíritu. Y cuando esto es así, cuando se dan cuenta de que necesitan de la gracia perdonadora de Dios, de la misericordia maravillosa del Santo, entonces ellos vienen a Dios y son hechos sus hijos. Y ahora son la sal de la tierra y la luz del mundo. El Señor Jesús dirige una parte de su sermón a los discípulos que tienen bienes materiales de sobra. Lo vimos en el estudio anterior, en el que se dirige a ellos y les dice: no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. El Señor Jesús no está peleado con aquellos que son ricos. En el Antiguo Testamento, Abraham y Job son dos ejemplos claros de gran riqueza. Pero es verdad, el Señor Jesús dice que para un rico es dificultoso, complicado llegar a conocer a Dios, puesto que su confianza muchas veces la tiene en las riquezas y no en Dios. Entonces, el punto, el meollo de su predicación a los ricos es: no confíen en las riquezas, no tengan como Dios a las riquezas, sino al Padre. Y ahora se dirige a los discípulos pobres, menesterosos, diciéndoles: no se afanen, no se preocupen por el día de mañana. Dios les dará su sustento cada día. Entonces, vamos a leer esta porción que está en el capítulo 6 de Mateo, versículo 25 al 34. Y dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá
sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El Señor Jesús entonces nos habla conforme a su cultura, nos habla conforme a su tiempo. Él usa lo conocido por la gente de su tiempo. Usa el campo, usa las aves, usa los lirios, habla acerca de lo conocido. Y para nosotros tampoco es extraño, porque hemos tenido la experiencia de haber visto en algún momento dado cómo un pajarillo está alimentando a sus crías. Entonces empecemos leyendo el primer versículo, que dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. El Señor Jesús nos dice que Dios el Padre nos da nuestro alimento todos los días. Poco antes les enseña a sus discípulos a orar de esta manera: Padre nuestro, danos el pan cotidiano. Y entonces Jesús dice: por eso les digo, no se preocupen, Dios sabe de qué necesidad tienen y Él les dará el sustento. Sigo leyendo. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es una pregunta retórica, porque la respuesta más que obvia es sí. El tener vida tiene mucho más valor que cualquier alimento o vestidura que tengamos. Así que muchos de nosotros que hemos pasado por necesidad podemos darle gracias a Dios por la vida que tenemos. A veces en estrechez y a veces no tanto. Sin embargo, Dios nunca ha dejado de proveernos. Y la constancia es que estamos hoy aquí. Bendito es su nombre. Sigo leyendo. Fíjense en las aves del cielo. Entonces aquí el Señor Jesús está platicando en la ladera del monte y les enseña: vean, ahí están las aves del cielo. Estas aves que tienen sus nidos, que no tienen más que recoger los pedacitos de madera, y Dios les ha dado el instinto para entretejerlas y formar su nido. Estas aves no tienen que sembrar, no tienen que cosechar, no tienen que almacenar. Dios les da su alimento diariamente. Sigo leyendo. No siembran ni cosechan. Eran labores completamente agrícolas estas. Y la gente que rodeaba a Jesús, muchos de ellos eran campesinos. Así que cuando Jesús les decía: vean que las aves no tienen que sembrar como ustedes ni cosechar como ustedes, asentían con sus cabezas. Es cierto, ellas no tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Y el Señor Jesús va un paso más todavía. No tienen que almacenar en graneros. No se preocupan por la época del frío, por la época de la sequía. Ellas no van a almacenar y Dios les da su alimento. Así deben de ser ustedes, les dice el Señor Jesús. Sin embargo, el Padre Celestial no es el Padre de todos los seres humanos, es el Padre de los cristianos. Cuando el ser humano viene ante Dios y reconoce que es pecador y pide perdón a Dios, en su gracia y misericordia, Dios pone sus pecados en Jesucristo, en la cruz del Calvario, y así Jesús paga por los pecados de este hombre y le da la justicia de él al cristiano. Entonces, ahora sí es su Padre Celestial. Y este Padre Celestial le va a dar para todas sus necesidades el sustento. Sigo leyendo. El Padre Celestial las alimenta a estas aves del campo. Fíjense, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Sí, cierto.
O sea, es una pregunta nuevamente retórica. Cuando Jesús dice, ¿no valen más ustedes que ellas? La respuesta es obviamente sí. Sigamos leyendo. No se inquieten por nada, no se afanen, no se preocupen, dice el apóstol Pablo. Estas palabras son las mismas que dice el Señor Jesucristo, que vamos a leer un poco más adelante. No se afanen, no se inquieten, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En cada momento de nuestra vida, por cualquier necesidad, oremos, roguemos, pidamos y después demos gracias a Dios porque Él nos escucha y nos dará lo que estemos necesitando. Sigo leyendo. Pablo entonces dice en Filipenses 11, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sigo leyendo en el verso 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Pablo, el gran apóstol, había aprendido a vivir en pobreza, en necesidad. Y muchos de nosotros que hemos pasado o pasaremos por necesidad, tenemos que saber que estamos en una escuela, la escuela de Dios, en la que Él, a través de las necesidades, nos enseñará a tener virtud, como el apóstol Pablo. Y finalmente el apóstol Pablo dice que también aprendió también a tener de sobra, en abundancia. Y termina diciendo el versículo que todo cristiano conoce, verso 13, dice así: he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo dice que él aprendió a vivir en escasez y en abundancia. Y es en Jesucristo que él puede decir, he podido triunfar. En Él he podido ser fortalecido. Y ahora aprendí a ser un hombre que tiene necesidad o un hombre que puede compartir a los demás de lo que tiene. Regresemos entonces a Mateo. Dice así: ¿quién de ustedes, dice el Señor Jesucristo, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Otra pregunta retórica. La respuesta es nadie. Nadie puede aumentar unos minutos de vida a su vida, si no es por la gracia de Dios que estamos vivos. Cada día que nosotros nos levantamos de la cama es porque Dios, en su gracia y misericordia, nos da hasta ese momento de vida. Agradezcámoslo. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 28, ¿por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Aquí se está dirigiendo a hombres y mujeres. Los hombres trabajando en el campo y las mujeres haciendo sus tejidos. Y dice, los lirios del campo no tienen que hacer estas actividades que ustedes hacen. Sigamos leyendo. Sin embargo, los lirios del campo que no tienen que trabajar ni hacer tejidos, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Las hierbas del campo, las flores, los lirios, vivían poco tiempo con ese clima caluroso de Israel, y la gente pobre iba al campo a recoger estas hierbas, estas plantas secas,
y las echaban al horno de pan que ellos tenían para preparar sus alimentos. Era algo común. La gente podía entender muy bien lo que el Señor Jesús dice. Y pone un contrapunto muy importante. Esta hierba del campo que hoy es y mañana ya está seca y se quema en el horno, Dios la viste de una manera maravillosa que ni siquiera el rey Salomón pudo con todo su esplendor vestir. ¿No hará más por ustedes? Y el Señor Jesús llama la atención y dice: hombres y mujeres de poca fe. Qué importante es tener fe en Dios que suplirá nuestras necesidades. No la fe en la fe. Eso es un absurdo, sino la fe en Dios. Porque Él, el Padre bendito que cuida a las aves y que da un vestido maravilloso a las plantas, a las flores, pues a su Hijo, que ha venido a serlo en adopción a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, le dará todo. Porque así lo dice Pablo. En Cristo Jesús, Dios nos los da todo. Al que dice Pablo que no fue corto, su brazo no se acortó para bendecirnos, sino que a través de Jesucristo nos ha dado todo. Sigamos leyendo. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Jesús termina diciendo, concluye diciendo: así que, por lo tanto, les digo, en conclusión, no se preocupen. Estas palabras son para la gente cotidiana, común, corriente, la gente que no tiene una cuenta en el banco de dinero, no tiene propiedades de casas, terrenos, comercios. La gente común, no se preocupen. Sigo leyendo. Porque, y hace un comparativo, los paganos eran los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran creyentes, los que no conocían a Dios. El pueblo de Israel había recibido de Dios la gran bendición de, a través de Moisés, tener la ley santa de Dios y conocer no solamente al Creador, sino al Padre misericordioso. Y entonces el Señor Jesús hace un comparativo. Ustedes con los que no conocen a Dios. Esos que no conocen a Dios, esos andan tras todas estas cosas. Se afanan, se preocupan, se inquietan. Pero en ustedes no debe de ser así. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Por lo tanto, no se angustien, no se preocupen. Vamos a seguir leyendo ahora en Tesalonicenses 4:11. Jesús termina diciendo: el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. No se preocupen, no se afanen, pero tienen que trabajar. El cristiano tiene que trabajar. Pablo dijo: el que no trabaje, tampoco coma. Y ahora aquí en Tesalonicenses nos dice que tenemos que trabajar con nuestras manos. Leamos. Procuren vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. El cristiano tiene que ser responsable ante Dios, para con su familia, para con la sociedad. El cristiano tiene que trabajar de todos los días, pero sin afán, sin preocuparse. Simplemente trabajar para Dios y dejar en las manos de Dios los resultados. Sigamos leyendo. En el verso 33, el Señor Jesucristo llega al punto más importante de su predicación hasta este momento. Él empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Capítulo 5, verso 1 de Mateo. Y nos va llevando
de la mano diciéndonos que toda aquella persona que viene a Dios empieza a recibir bendición tras bendición. Bienaventurados, dice, los que ya nacieron de nuevo, porque son ellos limpios de corazón y verán a Dios. Son mansos, son pacificadores, tienen hambre y sed de justicia, y nos sigue llevando al punto culminante en que nos dice: no almacenen riquezas en la tierra, sino en el cielo, y no se preocupen, no se afanen, que Dios les dará para todas sus necesidades. Por lo tanto, más bien, así que concluyo, diría el Señor Jesucristo en su sermón: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? Dios reina. Nosotros hemos leído en varias ocasiones cómo es que Dios reina tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios está reinando en este momento, y todo lo que ocurre en este mundo está bajo la soberanía de nuestro bendito Dios. Él reina. Entonces, el reino de Dios es la búsqueda de Dios mismo y su justicia. Primeramente vamos a ver qué es el reino de Dios. Veamos cómo dice en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, y aquí pudiésemos incluir, no es cuestión de ritos, no es cuestión de sacrificios, no es cuestión de hacer esto, dejar de hacer aquello, sino que es justicia. Ese es el reino de Dios: paz, alegría en el Espíritu Santo. Significa el reino de Dios tener el Espíritu de Dios en nuestro ser, tener el carácter de Jesucristo en nuestro ser, desarrollar el carácter de Jesús. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? Bueno, Pablo nos dice en la Epístola de los Gálatas, capítulo 5, hablando de los frutos del Espíritu, que son el carácter de Jesucristo. Leamos. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos del Espíritu son las características del carácter de nuestro Señor Jesús, que nosotros los cristianos tenemos que desarrollar. Y por lo tanto, el reino de Dios es el carácter de Jesús, es el fruto del Espíritu que vive en nosotros. Este es el reino de Dios. Cuando tú y yo tenemos paz, cuando tú y yo somos justos, cuando tú y yo somos fieles a Dios, cuando tú y yo estamos gozosos, cuando tú y yo amamos a Dios y al prójimo. Y bueno, ¿qué es la justicia? Leímos que el reino de Dios y su justicia. Bueno, Pablo nos dice en Romanos, capítulo 4:5, lo que es la justicia de Dios. Al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. La persona que viene a Dios y le dice a Dios: perdona mis pecados, porque yo soy ofensor, pecador, contra tu santidad he vivido. Perdona mis pecados. No tengo ninguna justicia que pueda yo ofrecerte, ninguna obra que pueda yo mostrarte, porque no soy justo. Yo soy de manos sucias. Perdona mis pecados. Entonces, cuando esa persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene la fe que es la justicia que Dios entonces le imparte. El cristiano tiene la justicia de Cristo, y las obras
no tienen valor alguno. Al que no trabaja, o sea, las obras, sino que cree solamente y no presenta sus obras como medio de justicia, como medio de justificación, el que cree en Dios, que es el que justifica, entonces se le toma en cuenta esa fe como justicia. Esa es la justicia. Dice, el reino de Dios es Dios mismo. Y los frutos del Espíritu, los frutos del carácter de Jesús, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etc. Esto es el reino de Dios. Y la justicia es la justicia de Cristo que nos es dada a nosotros, impartida. Y ahora delante de Dios, nosotros somos sin mancha, sin pecado. Y podemos ser hijos de Dios y ser restablecidos por Jesús a una relación maravillosa con nuestro Dios. Eso es lo que Jesús nos invita a tener ahora y ya. Y todo lo demás, Dios lo proveerá, sin afanarnos, sin preocuparnos. Y termina Jesús diciendo así esto en el verso 35. Dice, por lo tanto, pero en el verso 34, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Por lo tanto, no se preocupen, porque ustedes tienen a Dios, su Padre, que les proveerá. Es verdad, tienen que trabajar, tienen que ser responsables, pero no se afanen, no se preocupen, que no les quite el sueño la situación de que, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Pues ocuparme en lo que tengo. Si yo soy un comerciante, ocuparme en mi comercio. Si soy un obrero, ocuparme en mi empleo. Entonces, bueno, pues cada día, dice el Señor Jesús, tiene ya sus problemas. Y no tenemos que pensar qué vamos a hacer mañana con la angustia, porque eso significaría que no tenemos confianza en Dios. Y así como las aves que no están preocupados qué van a comer mañana, no se afanan, simplemente mañana hacen lo que tienen que hacer, dándole gloria a Dios con su trabajo de rascar en la tierra y encontrar alguna semilla o bien algún gusanito. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús por nuestro bendito Salvador. Es a través de Él que nosotros nos acercamos a ti. Ninguna obra de nosotros tiene valor, pero Jesucristo ya hizo todo absolutamente en su vida y en la cruz. Y nosotros hemos venido a ti a través de su sacrificio. Y hemos reconocido que somos pecadores y tú has perdonado nuestros pecados al nosotros confiar en que Jesús ya pagó por todas nuestras iniquidades. Te damos gracias porque ahora somos tus hijos y tú provees a nuestras necesidades. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros los días martes. Gracias porque en Facebook Live tú te has conectado a las 6 de la tarde y has escrito tus necesidades, tus peticiones de oración. Te seguimos invitando para que todos los martes a las 6 de la tarde te comuniques con nosotros y podamos nosotros con todo gusto orar por tus necesidades. Muchas gracias. También te recuerdo que estamos en YouTube, en Facebook, los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Por favor, suscríbete, comparte a tus amistades y ve el video anterior. Muchas gracias, que Dios te bendiga.